Regreso y entramos de lleno en la primera etapa de la cadena mundial en este sábado 25 de septiembre del año 2021, lo que la vamos a ocupar para analizar lo que expresó Jorge Herrera, ex tesorero de Casa Presidencial de la administración de Elías Antonio Saca, sorprendiendo a propios y extraños, sin duda alguna. Doctor. Sí, pues no sé quiénes son los propios ni los extraños, pero a mí no me extrañó lo que él dijo, porque es una línea que precisamente estamos tratando algunos de proponer, que la fiscalía sea un cuerpo colegiado donde se tomen justamente por mayoría las decisiones sobre qué procesar, a quién procesar y por qué procesarlo. Porque mientras siga siendo una sola persona, la historia se va a repetir tarde o temprano, ¿verdad? Porque la fiscalía ha sido parte de una comparsa en la cual, para dar la imagen de que hay justicia en El Salvador, se condena al inocente y se absuelve al que paga. Esto es el problema tradicional. Y si no se quiere continuar con eso, porque lamentablemente todos los muñecos de lo vasco están hechos del mismo barro, ¿verdad? Tarde o temprano que se mojan, quedan en el mismo lodo. Así que lo más conveniente es equilibrar esas decisiones a través de un cuerpo colegiado. Mira, Nelson, pero la fiscalía es una fábrica de procesos injustos, ¿verdad? Lo que tú estás diciendo, eso es viejo. Sí. Si mira, José, perdona si me metí, no me dieron las palabras. No, al contrario, Carlos. No, dale. Pero fíjate que cuando estaba Belisario Artigas, Félix Carrizafia, después el que se fue, ¿cómo se llama el otro? Luis Martínez. No, pero el anterior de Douglas y todo. Mira, sí que la fiscalía, nosotros que andamos litigando, hay casos en que no ameritan detención. Sí. La detención es el último ratio para una persona, pero no, el fiscal se opone, ¿va? Sí. Les conté yo la experiencia que tuve hace 2 años de una pobre muchacha detenida que tuvo su niña 2 meses antes, sí, y le llevaban a dar de mamar enfrente de los policías, se quitaba el brasier y los policías viéndole los pechos a la pobre babosa y no tenía nada que ver. No me la dieron, Nelson, hasta que volví a pelear, sí, 1 mes antes de la pandemia. Ya lo contaste. Y yo lo conté, y te digo, hay injusticia. No digamos que te monten evidencia y que te monten procesos, que ya lo sabemos, ¿verdad? Sí. Allá el juez valiente que te resuelve que no es así, pero hay jueces que no lo hacen. Doctor. La mayoría no lo hace, perdón, solo para contestar esta cosa, porque es importante que este programa quede sentado como algo difícil para muchos de digerir, pero que es la verdad. Ha habido una connivencia tradicional entre los jueces y los fiscales. A espaldas de los defensores se reúnen, transan y... Eso es más o menos lo que dijo el señor. Bueno, claro, démosle a Julio. Bueno, yo me uno a esa voz de Nelson en el sentido de que hay que revisar la conformación de la fiscalía. Creo que, y no solo de esta, es decir, ha sido un actuar histórico de la institución en donde se ha perdido el rumbo. El fiscal no es acusador, el fiscal no es querellante, el fiscal es garante de la legalidad. Es más, de acuerdo con su ley orgánica, ellos están obligados a presentar pruebas de cargo y pruebas de descargo. Sí, si ven que no hay nada. Ya no lo digo yo, pero lo dice la propia ley de creación de la fiscalía. Yo que tengo uso de memoria, no sé, si habré visto tal vez 1 o 2 casos en el cual el fiscal ha pedido sobreseimiento, es mucho, porque eso es atentar, dijéramos, contra lo que les han metido institucionalmente. Sí. Y que después lo llevan a la judicatura porque muchos los nombran jueces. Fíjate qué bonito se está poniendo estas cosas. Muchos de estos jueces que ahora han sido cesados, pero quiero terminar la palabra para no desviarte del tema. Eso que pasó el día de ayer en la comisión de legislación, la comisión especial, sí. Esto no hay que verlo tan así nomás. No. ¿Qué es lo que develó esa? Y creo que esa es una de las funciones más importantes que tiene la comisión. Un modus operandi. Es decir, cómo yo debo de entender que entonces hubieron casos prefabricados en este país. Entonces quiere decir que hay un montón de gente en Mariona que no debería de estar y otros que están afuera que son los que deberían de estar. Esto no hay que verlo como una simple oportunidad de alguien que llegó a decir, no, es que está golpeando la estructura
¿verdad? La columna vertebral de ese edificio. Y ojalá no lo vean y lo hagan pasar así como que fue llover y ya estuvo. No, yo creo que ustedes, los periodistas, están obligados a señalar, porque el día de mañana puedes estar sentado vos en ese banco. ¿Y qué es lo que aspirarías? Que te hicieran un juez justo, independiente y que te trataran con una armonía legal. Si nadie está pidiendo de que les den favores, no. Y un fiscal objetivo con lo que vos acabas de decir. Ahora, Julio, la propuesta del doctor Nelson García de no dejar las decisiones en manos de, de una sola persona, en este caso en la figura del fiscal general de República, ¿la compartís? Sí, por una razón, son instituciones verticales, o sea, la orden emana de arriba hacia abajo y no hay forma de controvertirlo. Claro, públicamente no te lo van a aceptar, pero ustedes que fuman bajo de agua y boca abajo, los dos que son litigantes, saben cómo funciona ese término. Pues sí. Entonces, no vas a garantizar que ahí lleguen los niños cantores de Viena, no, pero ya 5 cabezas pueden digerir, pueden discutir una decisión colegiada, tendría más legitimidad en un momento determinado que el de una Yo persona. no creo que lo que dijo el señor tesorero, ex tesorero de Casa Presidencial, se esté viendo con tanta simpleza. Bueno, vamos a ver. Yo pienso que lo que llegó a decir, no, a mí me preocupó, yo no lo había. Ha pegado ¿Y fuerte. qué dijeron los diputados cuando llegó y les dijo eso? ¿Qué dijeron de la comisión? Que iban a investigar qué fue lo que la expresión que dieron los diputados. Y dentro de esa expresión, ahí está el que tienen premiado de magistrado de la sala, pues. Y entonces, ¿en qué quedamos? Que los diputados también reconocen su error. ¿Lo van a quitar? Esa es otra cosa. Ronald. 2 cosas nunca se han democratizado en este país: la justicia y el dinero, ¿verdad? Eso ha sido un monopolio. Y aquí mis queridos jurisconsultos han hecho excelente exposición de la fiscalía, ¿verdad? ¿Por qué no se ha democratizado la justicia ni el dinero? Porque ha sido un monopolio de la oligarquía. Si la fiscalía ha sido una herramienta de la oligarquía para tener sometida a la sociedad. Eso que decís tú de que aquí grupos de poder ponían fiscales, viene barajándose desde hace días. Desde siempre, si es que, mira, cuando yo siempre alego de que en la Constitución está la raíz del mal, porque ahí está el sistema oligárquico incrustado. No se le olvide. Eso que está diciendo Ronald también tiene que ver con el monopolio de la acción penal. Correcto. Si se quita esa acción, se disminuye muchísimo. Perdón, Ronald, pero no. Bueno, pero cabal, fíjate, ese diseño de la sociedad es un diseño oligárquico. Quiero decirle que realmente yo lo entiendo y lo he comprendido al cabo de los años y de andar en esto, pero es un diseño complejo y así fue hecho esto. Y les ha servido a ellos. Aquí han condenado, como bien lo decían mis amigos aquí, a inocentes. Ha de estar llena la cárcel de gente inocente. Por ejemplo, lo que Nelson planteaba del indulto que hay que darle a estas 2 personas, eso es de justicia. Y no solo hay que indultarlo, hay que indemnizarlos si les han destruido la vida. ¿A quién? Al tesorero y a la ordenanza de Casa Presidencial. ¿Ah? ¿Por qué? Por los 300 millones que llevó Tony Saca, condenas a los otros. No, y por llevársela de Tarzán en el sentido, no, como yo soy inocente. Pues sí, no se acogieron. Nada debe, nada de, una frase bastante estúpida en este país es que el que nada debe, nada teme. Sí. Hombre, no. Eso se lo van a descubrir desde que llegue al penal y le empiecen a quitar la ropa y cambiársela por una chuca, ¿verdad? Y para cuando lleguen a visitarlo sus familiares, que le digan un par de delincuentes, mira, nos vas a prestar a tu esposa porque nosotros no tenemos con quién aquí, ¿verdad? Sí. Entonces ya te dejan de visitar, ¿verdad? Y aparte de eso, lo que les puede... No, pues sí. Pero aquí la ingenuidad... Y quisiera volver sobre el tema, ¿por qué todo el mundo pensaba más antes que la Constitución era como una hostia sagrada que no había que tocar? Pues, porque eso es un diseño publicitario que constantemente
te lo predican desde las escuelas para arriba. ¿Va? Para proteger el sistema y Claro, lucrarse de él. claro. Eso es oligarquía pura, cabal. Claro. Mira, Mira, te voy a poner un ejemplo cuando yo fui candidato a fiscal antes y pusieron al inútil que ya se fue Raúl Melara. ¿Va? 4 diputados me dijeron, mira, Nasser, el mejor evaluado sos tú, pero no te vamos a poner a vos. Y después con los años me vengo a dar cuenta quién dio la orden. Lo que acaba de decir Julio, lo que acabas de decir tú. Los que manejan el poder económico. No les convenía que yo quedara fiscal. bueno, mira. Es la forma de acabarse a la gente. Un día, que ya no tardo, voy a publicar mi caso, ¿verdad? Porque pretendieron destrozarme, acabarme, etcétera. Sí. Y que tengo los nombres y apellidos y lugares donde se reunieron y que diseñaron y a qué contrataron para. No se vale. ¿Me entiendes? Sí. Todo ese ha sido el sistema perverso. Por eso es Ya que he tenía luchado este- tanto yo contra esta constitución y contra este sistema oligárquico. Hoy se empieza a desquebrajar y a desnudar. Y por eso para mí, esta generación que a ciegas el pueblo salvadoreño los ha llevado al poder como una reacción frente a toda esta porquería de la que estamos hablando, tiene un compromiso de ser diferente, de no ni siquiera parecerse a lo lejos. Pero los hechos dicen lo contrario. Claro. Bueno, por eso estoy diciendo esto, ¿va? Porque cometer errores es de humano, pero persistir en ellos es de burros y lógicamente trae Sí. alguna Vaya, consecuencia. pero veamos esto, Pero trascendamos. quiero terminar. Sí, claro. Mira, un día de tantos, yo acababa de llegar de secretario general del Partido Demócrata Cristiano y me llamó Atilio Vieites. Mira, Ronald, me dijo, ¿ya viste la madera del diario? No le dije, hágalo. Dejan libres a narcotraficantes. Había aterrizado una avioneta ahí en la playa del Obispo, que venía con desperfectos mecánicos, aterrizó, llegó la policía, habían creo que 10 kilos de cocaína y 3 colombianos y un mexicano, ¿verdad? Entonces, por supuesto, la cocaína desapareció, el pisto que andaban y los dejaron libres. Y el fiscal del momento destituyó a los 2 fiscalitos que les había tocado ir a eso. Entonces, y dijo esto, yo me hago responsable de esto. Por lo tanto, destituyo a estos 2. Sí. Yo monté eso me lo dijo Atilio como a las 7 de la mañana. A las 9 monté la conferencia de prensa y le dije que ser responsable de una cosa de esas es renunciar, le dije. Poner la renuncia en la mesa, eso era ser responsable. Y iba a ser electo para el segundo periodo. Y esa conferencia de prensa permitió que no lo reeligieran. Pero así ha sido la fiscalía siempre. Es un diseño oligárquico que está metido en la Constitución. Por eso yo pedía que se refundara la Segunda República de El Salvador, comenzando con un nuevo pacto social, con una constitución nueva. Así eso se va. Brincándose incluso ciertas timideces que el proyecto actual generado por los oficialistas, ¿verdad? Ajá. Trae, porque por andar con esas reticencias. Paños tibios. Sí, paños tibios, sí. ¿verdad? Lamentablemente. Pero lamentablemente. Yo creo que hay una corriente fuerte de decisión de cambio en este país, ¿verdad? Sí, y particularmente con nuestros hermanos fuera del país. Mira, yo entiendo las posiciones, digamos, pero yo les decía, si eso es así, pues yo es que prefiero ser inactual, porque solo los pescados muertos siguen las corrientes del río, ¿verdad? Aquí estamos en un momento donde yo le llamo a esto la filosofía del envase, porque vale más el envase que el contenido. Importa más en este país el funeral que el muerto, el amor que la boda. A eso hemos estado llegando, a tomarme unas selfies así, ¿verdad? En una playa o en un lugar, eso como que marca una tendencia. Pero no, hombre, hay principios que no se pueden sobrepasar. Yo quiero reorientar ese tema y llevarlo a lo que están con los actuales jueces.
Ojalá, Sí, y lo vamos a pasar porque ojalá que ese diseño de la fiscalía no quede en saco roto. ¿En qué sentido? ¿Por qué razón? Porque hemos pasado innumerables fiscales, Sí. innumerables, y llegamos exactamente a lo mismo. Y aquí hay que también ponerlo en la objetividad. El problema del país no es problema solo de leyes, es de aplicación y de voluntad política. De personas. De personas. Es De decir, yo te mentalidades. aseguro que con la misma instrumentalización, con la misma normativa que está ahorita, si Nelson o Carlos estuviese de fiscal, no sé, creo que Tener la tendrían, seguridad que sería diferente. por la conceptualización que este tema, porque la fiscalía, no me canso de insistir, no es querellante, no es acusador. Ella debería de presentar la prueba que recogió en su investigación. Pero ahí estás hablando de acabar con un negocio, para empezar. ¿Va? ¿Sí o no? extrapolemos esto a la realidad en la que van a entrar a partir de mañana. De lunes. El lunes, ¿verdad? Sí, el lunes, primer día de trabajo. Sí, los jueces que por medio de un decreto están siendo jubilados, ¿verdad? O por medio de su voluntad. Sí, pero es que también ayer mismo conocemos una resolución de una cámara. Precisamente estos dos señores van a hacer ya, se les aplica el decreto y emiten esta resolución a solo horas de dejar sus cargos. Y esto también genera un gran revuelo porque ponen en libertad y dicen en definitivo el proceso, que se anula el proceso en contra de el exdiputado de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano. Y entonces, si lo que estamos viendo es verdaderamente, doctor Valdivieso, yo siento un chapandongo, ¿verdad? Porque lo que se cuestiona a estos jueces es que emiten una resolución precisamente horas antes de irse y queda en el ambiente la sensación el vuelto, de la venganza por lo que me hiciste, ¿verdad? Correcto. Hecho. Bueno, yo voy a hacer el abordaje legal y después la valoración política de este tema. Yo creo que aquí ha habido un tsunami entre lo que es el derecho constitucional y el derecho internacional. El juez aplicó, mejor dicho, en la Cámara se aplicó lo que se conoce en doctrina, no más que en doctrina, ya en la aplicación, el control convencional. Es decir, que los jueces ahora tienen un doble rol. Por un lado, tienen que examinar la constitucionalidad de la pretensión, porque están obligados por constitución y por procedimiento a examinar si lo que se pide es constitucional o no. Esa es la primera, dijéramos, rol que le toca, pero hay un segundo rol, que también son garantes del derecho internacional, ¿verdad? Es decir, de los tratados y convenciones que el Estado hace. Y en ese sentido, en caso de conflicto entre el tratado y la ley, prevalece el tratado, que es lo que él hace en su integración y en su análisis de la resolución. Y dice, yo le doy primacía a la convencionalidad. ¿Por qué? Porque el tratado está sobre este decreto en mi criterio. Y emite una medida cautelar, porque todos se han dicho como que esto fue una sentencia. No, esta es una medida cautelar que tiene dos principios fundamentales. Evitar el peligro en la demora y segundo, que una sentencia no pueda reparar el daño que se está pretendiendo. ¿A dónde está el defecto? En la conformación de la Cámara, ¿verdad? Que eso va a ser un análisis. Pero mi sorpresa fue, y hay que decirlo con muchísima propiedad, ayer aparece ya apelando la Corte Suprema, que es de reconocer que yo creí que no le iban a hacer caso, honestamente. Mi percepción era que no le iban a hacer caso a la resolución. Pero ¿era el camino o no? ¿Cómo no? Ese era el camino. Apelarla. Es que estás en las reglas del juego. Estás en las reglas del juego. Una resolución solo se confirma, se revoca o se anula por una instancia superior. Mira, sáquenme a mí, como tú dijiste que ya somos de los desactualizados y obsoletos, sácame una, o sea que hoy las litis van a ser juez contra juez. ¿Ah? Y cada juez va a nombrar su apoderado que le vaya a ver, o sea, que apele de lo que le va a afectar. No, hombre,
Estamos en un absurdo. No, lo que pasa es que la corte de Nelson sí ha nombrado apoderados en algunos casos. No, y es normal, es Y- normal. lo que quiero decirte es la voluntad que tiene la corte de mira, someter. ¿Cómo porque lo hubiera hecho. legitimarías, cómo legitimarías la representación, o sea, la personería de la corte? Me imagino que La representación representación legal de la corte. el poder, Sí. sí. Pero mira, lo que dice Julio, vaya, por ejemplo. No, pero no No, responde, pero bueno, ¿cómo se va a pretender? No sé, pues si los abogados fueron los notarios. o son notarios. Pero era el camino a apelar. El camino a apelar. Es Sí, es que es de la regla de juego normal, que nunca se había ¿Cómo dado. legitimar? Ahora, pudo haberse dado el caso de la inexistencia del acto. ¿Por qué razón? Porque la inexistencia no necesita ser declarada por nadie. Sí, claro. Porque la inexistencia es la nada jurídica, la nulidad no. La nulidad tiene que ser declarada para que surta los efectos Pero esto jurídicos. no lo va a entender Pero, el pueblo que nos está bueno, escuchando. Sí, es decir, estoy hablando, por eso dije jurídicamente, porque el tema de entrada es jurídico. Ahora entremos a la valoración política. No, Después, y la valoración política y también la valoración real. Fíjate bien, la Cámara que resuelve esto es de la de San Miguel. Sí. Allá se fueron a presentarla. ¿Y a dónde la fueron a apelar? Aquí. no sé, No, aquí lo hicieron. no entiendo qué fue. No, en Vaya, la misma pero, cámara. y esa resolución después, ¿para dónde pasa, Nelson? A la a sala, la sala de A la civil. sala de lo y civil. después Ajá. a la casación. Van a Es ser juez y correcto. parte. Entonces, mira, fíjate bien. Juez y Ahora, parte. yo quiero preguntar algo que no me cabe, nunca lo he visto. Y una Cámara de Familia puede pasar encima de la Corte Suprema. No, pero no. ese Sí, no es el no, abordaje. No, ese no es el no es el Por abordaje. eso, abordaje. es que como No estamos estamos hablando explicando de del pueblo, que jerarquía. Nelson dice que no entiende el No, pueblo, no los estamos jurídicos. Sí, hablando de pero lo que jerarquía. se cuestionaba entre la semana después de conocer que la Cámara suspendía era si, y Bueno, esto lo platiqué, y esto lo Cámara- platiqué con un magistrado, me decía, Ajá. mire, lo que pasa que lo que nos sorprende, me dice, es que, y esto tenemos que analizarlo en corte plena, es que que una Cámara le dé órdenes a tres órganos que superiores, me dice. Primero no no le se está trata de dando orden de órdenes. superiores. Y cuando les dice que suspendan el Ese es decreto, el efecto de una resolución hombre, el judicial efecto. Pues que sí. no hace ninguna Función orden. del acto. de ahí lo otro que dice, me extraña reservo el nombre me reservo el nombre del magistrado. Me Dice extraña. que además, mire, me dijo, esto es simple derecho, o sea, ¿Cómo que no puede un magistrado en una cámara que lo conforman dos, solamente él firmar y decir que, Esa es una conformación de Ajá. fondo que tenemos. Primero, no nos salgamos del parámetro. Hay una resolución, hay una sentencia. firmada solo por uno. Independientemente, No, eso no estamos lleguemos hablando de todavía. una decisión judicial Vale. que tiene efecto jurídico, que sea ilegal, que sea Sí. mal administrada, pero mientras no esté declarada esa resolución de una manera por un tribunal superior en grado, sigue surtiendo los... Y te la voy a devolver la pregunta. La Sala de lo Constitucional no acaba de emitir una sentencia que permite al presidente la postulación. ¿La dictó o no la dictó? ¿La van a cumplir o no la van a cumplir? Muchos pueden decir que estos son magistrados de facto, que dieron golpe de Estado, pero es una sentencia Y la están cumpliendo. y la están cumpliendo. Y entonces, pues, ¿Y cómo ¿por le qué están para un cumpliendo lado? que ya están las elecciones? No, pero Vaya, pero hay una cosa Para que, un hay lado una sí cosa la- que hay también, una hay resolución. una cosa que también llama la atención, vaya, No, por no, ejemplo, no. Y no pudieron presentar el recurso para detener ese decreto aquí en San Salvador. No, porque los No, recursos se porque la interponen Cámara- ante Sí, la hombre. autoridad que emite Que la la que emite decisión. eso es de San Miguel. Es Voy bien a- difícil. Voy a cortar de tajo esto así, miren. Si es que ese famoso decreto 144 no hubiera sido necesario si a los jueces los llama y magistrados, y a las pruebas me remito, pues, si es lo que han hecho. Hoy ya como se enojaron, no, yo ya renuncio, no me importa, ya me tocaron mi dignidad, así que, pero me van a dar 2 años de sueldo. Sí. Ah, 24 vaya. salarios. Pero Arevalo Ese- Ortuño dice ayer, a mí ya me despidieron, ya renuncié, No, pero la plata no, no, yo la lo tengo. comparto. dice. Esa es una decisión. ¿Sabes lo que Sí, hubieran pero, hecho? pero eso es importante. No, Fíjate, ¿cómo no? ¿Cómo no, doctor? no, Desde el hombre, punto de porque vista por la político, plata baila el desde el mono, punto hombre. de vista político, vaya, porque hayan andado, y esto es lo que se ha cuestionado, muchos jueces han andado cuestionando el decreto, pero en la Corte Suprema, la mesa judicial fue la que llegó a negociar cuántos salarios querían. Les ofrecieron 12 primero y dijeron ellos no, queremos 24 y nos vamos. Vaya.
Entonces, les dan los 24 y ahí está. No, Pues. no hace con disponibilidad. No. No es así en la historia. Bueno. Le llegaron a ofrecer, miren, por 24 ustedes se van. Sí, hombre. Entonces se acabó el derecho y se acabó la Así es. agresión. Exacto. Contra eso es que yo me relevo. Y vea, Contra eso es Vale. que lo que yo me estoy Entonces, revelando. cuando les ofrecen, se acaba. Ya se acabó. y Entonces no estamos con peleando el eso lo derecho. que ratifican es que a lo mejor Por era eso digo, cierto entonces, que que no muchos se trata de trabajaban que por este dinero decreto ahí. viola la Constitución, sino que No es que es por la no, indignación. que debieron de haber hecho un retiro voluntario, hombre. Y ahí se hubiera acabado. Pero para empezar, debió de haber sido iniciativa de la Corte, todo lo que está pasando, y no de la No lo iban a Asamblea. hacer. Y no de la Asamblea, que con eso lo que le dieron fue un toque de inconstitucionalidad a lo que hicieron, pues. Me gusta la, la figura de Julio de declararse como Julio? Inactual, o sea, un salmón, el que nada en contra de la corriente. Yo sí me- Va, soy salmón yo también. Mira, ¿cuál es el problema? Yo sabía que eras pescado, pero Sí, pues sí, no es lo mismo. Y los salmones no son pescados, pues. Ah, solo que somos los pescados rebeldes, que nadamos al revés de la corriente. Todos salmones y arriba están los osos del poder. Va, espérate, vos ya estás con la oligarquía. Va, mire, lo que yo critico de todo esto es el mal uso del poder que los que están en el poder hacen de él. hasta que vengan otros y hagan lo mismo. No, sí, porque están haciendo lo mismo y peor que los anteriores. Y con tanto poder que tienen, podrían hacer las cosas diferentes, Claro. inteligentemente. Eso que ustedes plantean de haber hecho un decreto de retiro voluntario, hubiera sido estético, perfecto, si hubieran evitado todos estos problemas. Hoy han tenido que sentar al señor producto del golpe de Estado, el presidente de la Corte Suprema, a ofrecer, a chantajear a los jueces. Un chantaje, acabaron con el derecho. El presidente de la Corte Suprema de Justicia chantajeando. Espérame. Pero hay otras cosas de fondo en esto. Después de ese chantaje, hoy echan a los fiscales. ¿Les van a dar 24 meses a los fiscales? Porque debería ser de justicia, todos iguales ante la ley, ¿o no? Sí. ¿Ah? ¿Le van a dar 24 o no? Deberían de darse o pelearlo. Ah, deberían de dar. Y a los que despiden del Ministerio de Salud y el de Educación. Los mismos de la Asamblea. Y los de la Asamblea les Los van han a dar echado. 24 meses. Sí, pero Bueno, y a los de las alcaldías que ni siquiera los han indemnizado. Ahí se quejaron conmigo los despedidos de la alcaldía de El Salvador, que ni los han indemnizado, ya los despidieron. ¿En qué país vivimos? En el país del presidente de la Corte Suprema, que da el lujo de ofrecer 24 salarios a alguien, y en la alcaldía de San Salvador que los despiden sin indemnizarlos. No, pero Pongámonos vamos a claros. entrar ya a otra zona. También es que miren, yo creo que la crítica no solo es necesaria, sino obligatoria, porque nadie es perfecto. Y estamos exigiendo de los nuevos una esperanza clarísima de que son diferentes a lo que fueron los Sí, del son pasado. peores que los Por anteriores. lo tanto, deben de andar con más pies de plomo. Voy a mencionar el caso, por ejemplo, de que las alcaldías están aumentando los impuestos y para beneficio personal. Para pagarse los salarios que se aumentaron Se el han 1 de aumentado. mayo. Eso no vale. Ahí tenemos ya un conato de gente en Nuevo Cuscatlán, ¿verdad? Que está de $2 que pagaban, hoy les han subido a $11. Esto es una cosa salvaje. Y recordando a tu libro de consulta, Maquiavelo, Don Nicolás. sí, dice que la mejor forma de que un gobierno o un príncipe labre su derrota es imponiéndole cargas tributarias que no puede soportar el pueblo, que termina sofocándolo. Mira, Josué. Pero, Perdona, Julio. sí, perdona, Carlito, solo voy a terminar esta idea. Porque yo sí creo que no ha llegado gente perfecta al gobierno, ¿verdad? Pero sí creo que ha llegado gente de buena voluntad y con un deseo de cambiar las cosas. Siempre una manzana podrida hay que tener cuidado porque si está en la misma cesta que las demás puede terminar contaminándolas. Y aquí hay varias manzanas
que están comprometidas con el pasado corrupto de este país y que tarde o temprano van a terminar contaminando a estas buenas personas que han llegado. Deben de tener mucho cuidado, porque eso está a ojos vista, ¿verdad? Sí, hay Pero muchas estamos manzanas viendo podridas allá en adentro. las elecciones de segundo grado incluso, ¿verdad? Yo lo que te quiero decir ya para cerrar Este el tema, tema, del abordaje es que primero es de reconocerle al presidente de la Corte Suprema que agarró el camino correcto, impugnar la resolución. No me gusta porque se da una cámara y en este caso una sala de lo civil, ¿verdad? Después va a venir la casación, si es que llegan hasta ese recurso, ¿verdad? Que es la Corte Pleno con exclusión de la sala de lo civil. Esa es la parte formal, dijera. Aunque yo creo que cuando apelen de entrada van a revocar por el tema eminentemente formal de la conformación. Aunque pero bueno, tenga razón aunque tenga la razón, tiene razón porque no se puede discriminar a nadie nadie por razón de la su- edad, hombre. sí, O sea, ahí está el si error está más bien estructurada la demanda, sin lástima Sí. que esto no la diseñaron bien para que si aquí hubieran sido los dos magistrados los que hubieran firmado la primera, olvídate, ahorita lo estuviera con el agua hasta aquí. ¿Entiendes? Pero la parte formal, que es porque yo soy inactual, es que yo siempre he dicho, la parte del procedimiento es vital para cualquier cosa, hombre. Pero miren, con solo decirles que si se van a la Corte Interamericana de Justicia, el hecho de haber avasallado a toda una comunidad en base a la edad, Sí. les puede Venir. pero es que esa cosa no la ha hecho ni Sancho Panza cuando estuvo de juez, ¿verdad? Es que este es el punto. Es la única salida y eso quiero terminar de fondo, porque esto es. Yo estaba en contra del decreto por la forma en que se trató de discriminar que por el hecho de 60 años todos son corruptos. Eso nunca te lo voy Corruptos a y aceptar. seniles fueron las dos características. Pero ya estoy viendo que entonces el tema económico entró a jugar otro papel importante. Pero eso se llama chantaje. Sí, pero para cometer chantaje lo cometa tanto el que da como el que recibe. Los dos, Porque claro. si no puedes excluir ahora al otro. Si el chantaje va en dos vías. Un juez correcto, un juez que estaba convencido de lo que estaba haciendo, prefiero mejor que lo renuncien, que lo destituyan, aún sin indemnización, si es que se pelea principios. Pero esto ya sí no me gusta, que el tema económico haya como al final. Vos dijiste 98. ¿Y de dónde crees que nace la prostitución? 112 que están en régimen de disponibilidad, que cuando lo sumas 200. 200. Mira, 210, hay 48. 48 dijéramos que no han hecho absolutamente nada. Esos 48 puede dignificar al resto. No, es que hay gente, por ejemplo, y te lo puedo decir porque nosotros no es aquí desde fuera de la cancha que estamos hablando, ¿verdad? Hay gente que considera con la capacidad y la integridad como para mejor esperar que eso se tome en cuenta antes de que darse por vencido. Mira, Claro. yo quiero... Además, Nelson me decía algo bien interesante un día esto que platicamos. Los que se quedan son los que tienen, por lo general, las manos limpias. Sí, claro. Mira, óyeme, yo quiero hacer un análisis. Buen punto. buen Interesante. punto. A lo que Buen punto. Nelson me dijo me quedó grabado. Óyeme, aquí hay un montón de jueces que nosotros los conocemos con una gran capacidad y experiencia y los quitaron. Ahí está Rafael Bio, es un hombre sabio. El doctor Zamora. Sí, son gente que saben, pues, ¿verdad? Bueno, ahora viene el viejos otro gran de ser problema. ¿Y de magistrados. dónde vas a sacar? ¿Cómo lo vas a Pero ¿Quién van a espérame. sustituir a esta gente? Vaya, eso. a eso Por la voy gente yo. del partido. Mira, óyeme, Ronald y Nelson, a eso voy yo, que andamos en los tribunales. Yo esta semana he estado yendo y audiencias. Los jueces que se van ya no, ¿verdad? Sí. Pero yo me pongo a pensar, si la gente con jurisprudencia, Sí. que les quedan procesos en los tribunales que los van a resolver y que van camino a lo que uno va haciendo sus peticiones o te previenen o todo, y la gente que van a instalar de un día para otro, ¿qué diablos ha visto el proceso? Sí. ¿Qué es lo que sabe? No, sí, Vamos van a entrar a suspender una la- etapa de dos riesgos jurídicos, el riesgo civil y el riesgo de tu Pero- vida, pero ahí porque voy a- te pueden condenar injustamente hombre. o Pero ahí civilmente te voy a perdés un proceso. Yo te voy a voy a dar diferir. la solución a ese problema.
van a nombrar a los resolutores, que son verdaderamente los que conocen los juicios y son O el secretario. olvídate. Es que Bueno, aquí, oye, la lista de los que van a... sí son abogados. Pero dime, Julio, y la lista de todos los que van a sustituir, ¿de Pero dónde va a espérame, salir? Solo te voy a Del aclarar. partido. Espérame, que han solo te voy a aclarar renunciado. una cosa. No es cierto que todos estos han sido la panacea. Si No, estos jueces, no. algunos de ellos han sido corruptos y vos mismo lo Si has yo aceptado. tengo dos en jabón que No, se van a ir, ya no lo me voy a vengas procesar decir porque que todo lo que tenés. la responsabilidad civil subsidiaria dónde- tal vez, vea, ¿A los dónde agarro. es que yo no he compartido? Es en el método y en la forma. Claro. Si esto lo hubieran hecho como un retiro voluntario, Sí. así, ley de retiro voluntario para que los jueces se Mal incentivaran uso y del se poder. fueran, no hubiera habido Mal. problema. El problema es que bajo el concepto dijéramos, de Después vinieron depuración sí. con la causal de 60 años de que todo lo viejo es la retórica mal usada de los Sí. diputados, que era depuración, llegaste a esto de manera innecesaria. No, y nombrar los corruptos, ¿cómo es eso? Pero ya parejo? estuvo, ¿verdad? El decreto dice que por No, corruptos. no, Que no Corruptos dice y que- seniles. corruptos, No, no, mira, no, es que lo que no. pasa es que ahí hay una confusión. Yo entiendo No, que hablan de depuración. sí, pero en la Ah, pues en la eso. calentura de la aprobación del decreto es que se metió el tema en los discursos de los Correcto. diputados de la corrupción, pero esto no es para corrupción. ¿Cómo no? esto es ¿Cómo? lo Esto que es para, menos esto es tiene. para depurar el orden. Ah, No, esto no es depuración, No. esto es una purga Sí, política. así es. Esto no es depuración. Es una presión Se llama para purga hacer algo. política. Pero En mira, ciencia política esa es la categoría. No, Pero- no estrictamente pero política. pongámoslo también en la dimensión. Muchas de estas cosas han sido responsabilidad de las anteriores cortes, incluyendo la actual, que Ujú. nunca tomaron decisión de depuración. Bueno, mira, y no, y No, de- no, y- no, 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 Mire, no solo le tiramos la pelota a los Eh, jueces. Esta se lleva la corona. Buen punto, porque, Ah, ¿por qué no, ¿y cómo? por qué no ejecutaron ¿Por una qué no depuración ejecutaron una correcta? depuración pero correcta? espérame, Ay, pero también la Dios, responsabilidad de quién es, Nelson. Voy a ir al carro a traer unos biberones. Mira, Nelson, mira, oíme, pero también hay una situación. ¿Y dónde dejas el Consejo de la Judicatura? Igual, por eso. Y hoy que dice la pero presidenta estás del diciendo, Consejo, ¿me ¿qué dice querés la decir? presidenta actual de Parada? Espérate, me Que querés se va a decir que los desligar de dos. culpables ¿Y de por qué toda- no hicieron nada? No. ¿Por qué no depuraron los Sí. sinvergüenza jueces? Porque no era la Corte. Pero- También el Consejo. Espérate, por eso ¿Y te qué estoy han hecho? diciendo. ¿Qué hizo el Consejo, la Judicatura? el Espérate, por Consejo? eso te estoy diciendo. No y solo eligen los dos más otra jueces, vez. no solo los jueces Tres. corruptos tienen esa responsabilidad. hombre. Tres que uno Son ya los tres. conoce. ¿Y ya los sabes de vuelven qué a poner. partido vienen? Ah, no, del que es aliado de Gana. ellos. Ah, de Gana, Correcto, de ya. Gana. ¿Cómo que somos tontos nosotros? Tres Entonces, magistrados. ¿qué quedamos? Ah, Como este quedamos peor que antes. Mira, este servidor tiene demandado al anterior Consejo Sí. Nacional de la, La Judicatura. Judicatura. 3 años y la anterior sala nunca me resolvió. Yo No. incluso llegaba al programa, Sí, en otro programa que tengo con un rotulito ahí donde te decía cuántos días. los días. Al fin, esta nueva sala por lo menos la admitió. Pero llevamos exactamente más tiempo para llegar a decir si tiene o no tiene razón. ¿Dónde está la celeridad? Yo espero, porque confío en que van a hacer las cosas de manera diferente, Ah, ¿verdad? pero- Bueno, pero eso es lo que yo Entonces, espero. el nuevo Consejo de la Judicatura Entonces, más de lo mismo. Oiga. ya tiene la lista de los que van a poner a partir de lunes. Ay, ¿y Bueno, por Sin qué? previos bueno. requisitos, sin recursos. ¿Quién sin lo habrá escuelas recomendado? judiciales, sin El nada. partido. ¿Cuál de todos? Gana. No, espérese, Y nuevas ideas, por pero supuesto. la ley establece la forma en que se designan las ternas. No es que va a ir en la esquina. Pero, no, Ah, pero lo ¿vos van a querés ser juez? violentar. Vos Ya querés ser juez, vengo, vas para ya adentro. vengo, voy a No. traer los biberones. Pero mira, Julio, eso que vos A decís. Julio traele dos, Oye, por mira, favor. Rola, eso que está diciendo Julio lo van a violentar. Claro, ¿Y a qué hombre. horas han preparado ese Claro, castigo, sí, ese hasta juez la que le va? lista de los que van a Claro, poner, yo no hombre. voy a, Hombre. decir, yo quiero aspirar a que lo diga. Entonces apaga la luz, pues. Estate Y vámonos. actualizado. Entonces apaguemos la No, luz que y está vámonos, desactualizado. entonces apaguemos. Actualizate. Entonces, no, yo por esas cosas es que yo no me puedo actualizar. Sí, no. Sí, no, Va en yo- contra de no, mi forma de ser y voy a seguir. No, es que uno es legalista, conocedor del No, yo derecho. me declaro Entremos, un mire, abogado mire, y esto nos positivista. lleva al otro tema, vea, para ir terminando ya, que es precisamente el hecho de que la embajadora cuestionara, No, no es embajadora. ella es embajadora de carrera, pero es la encargada de Encargada de negocios, negocio. pero es embajadora de carrera. Pero tiene razón usted, el cargo que ella ostenta en el país es la encargada de de negocios. Hoy le voy a revolver Aunque la cuando no hay pregunta. embajador, la encargada de Te voy a- negocios Hace tiene el rol. cargo de Le embajador. voy a ir al carro de los biberones. Sí, para pero- darle, para darle a don Nelson. Ah, no, es Sí. que aquí no sé, aquí el término domadora
solo en los circos se usa, es decir, la domadora de leones. Y es de caballos, de procónsul. elefantes. Bueno, dale. Bueno, José, pero de todas maneras lo que les quería plantear es que nos lleva el tema este de la depuración en el órgano judicial al tema de las declaraciones en la televisión nacional de la embajadora, en donde plantea que se incluyeron a los 5 magistrados de la Sala de lo Constitucional en la lista Angel porque decidieron ir en contra de la Constitución de la República. Es prácticamente un resumencito de lo que dice y la Y respuesta. por corruptos, dice. Bueno, en realidad es corrupción y socavar la democracia. Eso, esos son los dos. Ajá. Pero el tema es que hay una reacción de Casa Presidencial en el sentido de plantear que es injerencia y de la más barata. Claro, Entonces, lo es. No, ahí no hay vuelta de hoja. Mire, el problema es histórico, además, ¿verdad? Ella, para resolver un problema de esa naturaleza, no tenía que andar dando entrevistas en televisión, ni mucho menos, sino que reunirse con la canciller y hacerle ver las armas que tradicionalmente tiene el imperialismo en todo el mundo, ¿verdad? Mire, aquí no quisiéramos en secreto, para que no lastimar dignidades y todo. Aquí Sí. le vamos a hacer un bloqueo y tal. Lo que sucede que el Y que hoy ya método, lo hicieron, el Nelson. método eso ya lo ha pasó. cambiado, el método lo ha cambiado con el efecto de avivar a los de la esquina, ¿verdad? Avivarlos. No, hombre, si No, eso ya, no, están más muertos que... No, No. no puedes matar a un muerto. No, Mira, ya un a muerto mí ya me está gusta- a muerto. mí ¿Para me qué le gusta- vas a pegar un balazo a arena? Me gusta la, sí. Ah, pues era Frankenstein el que Me va a gusta, reventar. me gusta el nombre Engel, fíjate, Friedrich Engel era el que les sacaba los cerebros a los judíos en Alemania. Chicas, y esa lista No, Engel es pero mira, criminal. Bueno, Está valora- bueno, ahí no, van a sacar mático la embajadora. valoremos la actitud de la representante diplomática. La Ujú. actitud es la tradicional. Hay el manual que estaba leyendo. Ujú. Que lo El estaba- manual del dictador. Sí, ese es el que opera, En todas las dictaduras. ¿no? El que opera en el departamento. No, de ¿quién lo Estado hizo? ¿Quién para hizo el los manual? países Es lo importante. sujetos a ellos. Todo ese esquema está en el manual de la CIA. ¿verdad? Ellos lo hicieron. Así- Ellos tienen el manual del dictador, así lo que hicieron ahora ellos. Ujú. Pareciera que como cuando haces un manual de ajedrez, el jugador contrario te empieza a explicar las cosas que vos decís que solo vos Ujú. podés hacer, ¿verdad? Ese es el tema. Entonces, hay que, mire, un error craso porque me recuerda a mí el cuento, ya lo puse en Twitter, un cuento que me dijo mi profesora de primer grado que se llamaba El elefante y la hormiga. Había un elefante que andaba destrozando todo porque era el más fuerte, el más grande, etcétera, y nadie se oponía. Hasta que salió una hormiga y le dijo, fíjate que a mí no me vas a mandarle. ¿Cómo? Le dijo una amiga. Bueno, pues yo te prevengo. Entonces el elefante trató de atacarlo y lógicamente es imposible. Se le encaramó la hormiga, le picó los ojos, se lo cerró de las picadas y los demás miembros de la selva se comieron al elefante ciego. Entonces, moraleja, no hay enemigo pequeño. Y entre más sea de grande el que ataca al pequeño, más mal parado queda. Ahora, si Estados Unidos va a usar algún método Dale, como Vivi. los bloqueos, las invasiones a los países como Granada, Panamá, Santo Domingo, etcétera, Haití, entonces aquí hay que esperar una de esas alternativas para gozo de los traidores de este país, ¿verdad? Porque yo no puedo concebir que una persona pueda desearle el mal a que le vaya mal a un país. no conoces a los de arena, pues, y FMLN. No, ¿O crees que Ya por no bondad, existen, hombre. o crees que por bondad hicieron lo que han hecho? Pues? Bueno, no hablamos de los sinvergüenzas que renunciaron de arena hace 3 días, pa. sí, pero como dicen, Pero este no es un es- tema partidario, este es un Mira, tema de nación, sí. de nación. Vamos a ver, miren. Cuando yo veo lo que argumenta el presidente de la injerencia de la embajadora, él tiene razón. Sí. Eso es una injerencia en un país. Ahora, el problema es que nosotros tenemos 3 millones de injerencias en Estados Unidos. 3 millones de salvadoreños viven allá. Que nos generan 4.500 Pero no, millones al año. 7,000 Hoy subió más. sí, es que va a haber un récord en 7,000 remesa. millones Sí.
7.500 millones al año. ¿Y qué están haciendo ellas? ¿No están echando riata por los Estados Unidos? Sí, el problema es que de eso vivimos nosotros, de echar riata a ellos allá, tráetelos para acá y entonces ya no seríamos injerencistas, bueno, ¿verdad? Y sería un problema grave, porque aquí hablamos de la dignidad del Estado salvadoreño, pero este no es un Estado digno, porque un Estado digno es el que puede mantener dignamente a sus personas adentro, con salario, con trabajo, con educación y con salud. Eso fue el error de este país. Aquí los expulsamos para que de allá nos mantengan ellos. Entonces no hay dignidad. ¿Quiénes han cometido eso? Que son los gobiernos de 30 años que han habido. No te lo niego. Pues entonces. Más que eso, más de los 30 años todavía. No, porque aquí hemos vivido en dictadura y en oligarquía los 2 siglos, Nelson. Aquí nunca ha habido, para el pueblo jamás ha habido dignidad, nunca. Los 2 siglos que llevamos de oligarquía, este es el resultado. Hoy no podemos venir a pedir dignidad ni de que nos están injerenciando en el país. Sí vivimos allá. Pero esto lo estás hablando de todo el mundo del orbe terráqueo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el mismo sistema está en todo el mundo. Decime un país donde no haya los niveles de pobreza, de angustia y de ración. Noruega, Finlandia, Islandia. No, hombre, todos los escandinavos. Todos. Bueno, en Europa. Bueno, en Europa y en África, ¿dónde me la dejas? No, sí, pero no todos, ¿verdad? O sea, gran parte. ¿Y sabes de dónde desaparece la pobreza? De la democracia que viven los escandinavos. Tenemos un sistema. Vamos a esperar que don Josué nos diga. Es un sistema. Vaya, José, para la que ya cambiamos el tema. Sí, pero miren, en realidad, vaya, aquí el planteamiento, vos, Ronald, entonces estás reconociendo que las declaraciones de la canciller son injerencistas. Claro, sí son, claro que sí. Estar ciego para no entender y no aceptar eso. Entonces, pero también te pongo la contraparte, sí, tenemos 3 millones de injerencistas nosotros allá. Pero miren, que esos 3 millones de injerencistas que tú estás diciendo están allá, ¿qué pensarán de lo que está pasando aquí en el país? Claro. Preocupados están, preocupadísimos. Yo tengo 3 programas con Estados Unidos semanales y tengo gran contacto con la gente que vive allá, con la diáspora, y les preocupa la relación que tenemos como gobierno con los Estados Unidos de Norteamérica. No tiene nada que ver, y es un petate del muerto andar queriendo decir, nos van a echar a los que están allá. ¿Vos por qué no vivís allá? Pero ellos que están indocumentados allá y que de eso mantienen a su familia, sí se preocupan. Claro que sí. Doctor. Mira, yo creo que nadie puede negar la crisis diplomática que existe, el nivel de tensionamiento que existe. Creo que la relación histórica que ha habido entre Estados Unidos y El Salvador siempre ha sido, digamos, si no óptima. Perdóname. No, pero es una relación que no la puedes negar, Nelson. O sea, hay realidades que no se pueden negar. Lo que querrás. Bueno, de imperio. Si querés. Sí, ellos son el imperio y nosotros somos los ¿Cómo están celebrando 200 años de independencia? No, hay independencia, hombre. Por eso queda de España. No, es más, hay que decirme, decía un amigo, fíjate que los imperios tienen memorias de elefante, no se les olvida nada. Ustedes somos colonia de Estados Unidos. Ojalá fuéramos. Ojalá fuéramos, hombre, Dios te oyera. Como Puerto Rico le fue mal. Vivieras con somos el trasero de Estados Unidos, no el patio. Como en Puerto Rico. Así dijo Donald Trump, ¿verdad? Ojalá. Bueno, Donald Trump nos dijo que éramos la cloaca de este. Pues sí, aquí la letrina. El estiercolero en francés. Esa es la percepción que tenían. ¿Cómo le llaman? No de todo. Ojo, esa es de una persona, no de un pueblo como son. La mayoría piensan así, son racistas, hombre. Pero mira, de acuerdo, pero ¿y por qué todos agarran para el norte? Vos? Pues sí. Yo no he visto que agarren para Venezuela, que se vayan a Varadero, a Cuba, o que se vayan para China. ¿Sí? No lo veo. ¿Por qué todos agarran para el norte? Así es. Pues fíjate que te voy a comentar. Bueno, hasta los del FMLN se van para el norte. Del frente, que quemaron la bandera de Estados Unidos. Allá ¿Dónde vive la mayoría de gente? No lo sé.
porque no los No, en conozco. Estados Unidos. Yo no he visto que alguien mande remesas de Cuba para acá. Lo que sí he visto es que Ni de México. Hay uno las de México revolucionarias van a comprar allá su ropa. Pero mira, Cristian No, Dior. no, son realidades. en Perdóneme, realidad pero son temas realidades. bien Mire, jodidos, bien Yo lo delicados. considero ya técnicamente un error diplomático del proceder de la embajada. Así, un error diplomático, porque saben ellos que tienen conductos no evidentes. Ya fueron Para superados, solucionar. Nelson. Cuando tú veas a un Ahora, diplomático hablar públicamente es porque privadamente Sí, hay ya lo una hizo crisis. y no se Hay una resolvió crisis de nada. nervios, creo yo, más que una crisis política. Son los gramas de nervios. Sí, de nervios. ¿Por qué? Están nerviosos porque todo lo que está haciendo este gobierno contradice los intereses de los Estados Unidos claramente. Lo de la moneda, para empezar. El dólar. Y eso al sistema neoliberal también, ¿verdad? De los bancos. Esos bancos que no pagan durante 30 años a sus compromisos, ¿verdad? Como los casos que hemos visto recientemente. Sistema oligárquico puro. Sistema oligárquico puro. ¿verdad? Entonces, Pero no se ha cambiado. No, eso es lo que hay que cambiar. A eso hay que ir. Por eso, No, poder si económico. este gobierno es neoliberal, hombre, es terrible. Pero Estamos ante un gobierno de derecha. Solo contéstenme los dos. ¿Y ustedes usan tarjeta de crédito? ¿Cómo? Yo no. No usan, no creo. De no débito, usan. de débito. Oh, de débito. Pero no usa el sistema. no, O sea, sí. no, No, yo no tengo cuestionas tarjeta de el crédito, sistema, jamás he usado. pero vivimos dentro de un sistema. No, ahí vivimos, claro, claro. Entonces, No, la tarjeta de débito es tu no, propio no, Tú piso. acabas de decir Pero el algo muy sistema no es importante. lo malo, sino quien Mira. usufructúa de él y el método para usufructuar. Llegaste donde quería. Ah, Aquí claro. ya cambiamos al jinete, pero no hemos No cambiado la cambió el caballo. montura. La ¿verdad? la montura Entonces, sigue siendo vimos igual. jinete va sobre el Mira, caballo, estamos ante un gobierno de derecha en este país. que tiene que ser de derecha, No, pues. si no, hay que Yo aceptarlo nada prefiero más. uno de derecha y no uno de izquierda. Yo también, Mira, yo también. ¿verdad? Yo. Pero hay que aceptarlo. No, No, pero hay que estar miren. pensando, ay, estamos en un gobierno diferente. ¿Cuál diferente? En nada. bueno, Hasta la que no cuestión- cambien las estructuras, no vamos a poder aceptar que el Pero, gobierno sea diferente. Las ya estructuras pasaron- sociales y Ya económicas. pasaron 2 años y eso no se ha visto. No, para nada. Por eso, entonces, Por eso ¿qué reclamo. necesita? Por ejemplo, se necesita quitar todos los impuestos que no tengan fundamento ni legal. Primero. ni sancionar. ¿Y de dónde va a vivir el Espérate. Estado? Ah, el Estado. ¿Quién es el Estado? Todo el Todo- Estado. ¿Y dónde le pagan? Todos los parásitos a los que hemos estado criticando. A los que Todos- mantenemos. Todos esos A los que salarios- mantenemos, los que trabajamos. Ustedes tómense un vasito de agua los dos. ¿Qué es lo que te voy a decir una cosa? Agua nos ofrece. Wiki, queremos decir. Mira, Wiki quiere te ve. Agua. ¿Tan agua, temprano crees, Wiki? Agua. La espérame, gente está Dale, doctor, esperando. espérame, doctor. los impuestos, Vaya. que es un tema. ¿De dónde se nutren los gobiernos? No, ¿De dónde crees que generan los presupuestos? Los funcionarios. Si no producen Los nada, hombre. funcionarios. ¿De dónde producen? De los impuestos que genera. Pues este país no, Estado. porque ¿Y cómo estructurar? ¿De dónde vienen los impuestos? Pues, no, espérate. ¿Y decime de cómo qué- va a y financiar tú un Estado. crees? Se ve que los impuestos no son suficientes porque el endeudamiento galopante de este bueno. país Es- es enorme, ¿verdad? Mira, Es el enorme. Estado, Entonces, no, me entonces, espérate. parece muy El interesante. dinero alcanza, Cuando no- Cuando nadie se lo roba y hoy no alcanza. no. Y cuando no te alcanza, ¿qué es pedir prestado? Quiere decir que aquí estamos en una tesis que no es real. pero ya ¿verdad? no nos prestan. Espérame, ¿cómo no. Tú no? tienes razón. El tema es para qué te endeudas. Eso O es. sea, la deuda es buena, yo estoy de acuerdo, pero ¿para qué te vas a endeudar? ¿Para gasto corriente? No. ¿Te vas a endeudar para aumentarte salarios? No. ¿Para comprar camionetas nuevas? Por eso se han estado endeudando Eso, ahora. Ya no, viste se las va a endeudar camionetas de para la Asamblea combatir una Legislativa. pandemia. ¿verdad? Eso sí, ahí ¿Ah? sí, y te puedes Te vas a endeudar y más. endeudar para un proyecto de un tren que, dicho sea de paso, si se llega a establecer, se solucionarían problemas de contaminación, de Sí. accidentes de tránsito, de mantenimiento. Hay que de endeudarse carretera, para la educación. ¿entiendes? El para número uno, Josué, no hay ningún gobierno que pueda quitar impuestos a menos que sea extralimitado. Pero donde debe 25.000 millones de dólares, donde todos los presupuestos durante los últimos 30 años han sido presentados desequilibrados, ¿Y hombre. por qué debes esa cantidad? Ah, Por los ladronismos que están Por lo- demostrados. sí, Y igual. entonces,
El Juan Vendémela del pueblo Entonces no tiene la que pague, seguir pues. soportando. Entonces no lo pague la pues deuda, sí. pues, como se la robaron. Por los ladronismos que hemos soportado y que estamos soportando hoy. Pero no terminé hasta ahí. Hoy, el 30 de este mes, Se presenta el nuevo es la propuesto. fecha límite para presentar el presupuesto. Vamos a ver si ese presupuesto no va desequilibrado. Y no porque quiere el gobierno, es que no hay forma de equilibrarlo. Los gastos superan a los ingresos. Y eso no necesita ser un máster en economía Sí, para plantear que hay más gastos que ingresos. Pero Y Por todavía quiere cierto, quitarle los por impuestos. Y cierto, además habría que revisar estamos cuánto. hablando todos al mismo tiempo. doctor, ya que habla usted del tren del Pacífico, ¿verdad? Sí, claro. La estructura financiera diseñada para el tren del Pacífico no está hecha para generarle más deuda al país y poder invertir mejor en educación, dice el dinero, o sea que no ¿Pero va, quién lo dice? lo dice el licenciado Luis Rodríguez. No es ¿Quién posible es? que la estructura, no creo que No, es miren, de inversión. Si es que miren, aquí estamos atacando, No, pero es que si es así, qué maravilla. el tema de gobierno. Que no va a generar una... Miren, Es cierto, hombre. analicemos el tema de la mentalidad de la sociedad civil. ¿Cuál es? Agredir al otro para quedarse con las cosas que le pertenecen. Hombre. Sí. ¿Y cómo es que le han subido los precios a la canasta básica? ¿Por bondad? ¿O porque realmente hay inflación? Mentira. Es por la ambición de lucro. Esta es la esencia. ¿Sí? Tienes razón. Que esa es la mentalidad del Y, individuo. bueno, ¿y el rol del Estado? El rol del Estado. Para no permitir precisamente ese tipo Claro. de actitudes. Los brazos cruzados. No lo sé. Para O sea, eso es que ahí no hay Estado para nada. decirle, Claro, porque Cuando le hay empiezan a subir los convivencias, precios a hombre. las cosas, no hay Estado. Ahora, pero yo creo, perdón, para ir cerrando un poco en la conclusión del debate que hemos tenido este sábado, es que, bueno, si se concretan, si se hacen realidad estos grandes proyectos como el tren del Pacífico, bien por el país, no creo que haya alguien puede estar en contra de un Exacto. proyecto de esa. el Ahora, aeropuerto allá en el ahora, oriente del muy bien, país. te No, lo puedo no, decir porque con- yo estoy en contra de ese aeropuerto allá como en la Unión o donde sea de Oriente. ¿Va? ¿Por qué? O sea que si desembarcas allá, voy a venirme en taxi o en carro desde allá hasta aquí, ¿no? Mira, No, hombre, es absurdo. ¿me entiendes? es decir, yo te puedo Además, hacer el- todos te van Pero a yo generar pienso que deuda. yo pienso que ese aeropuerto, doctor, No lo van a hacer. no, como no, fíjese, porque le voy a ser bien honesto, es que es al revés. Sí, ahí La se- gente no. que vive en el oriente del Ahí país y va verá. por sus familiares, Oiga, le toca venir hasta No, Comalapa. Ah, pues y entonces que cada quien haga aeropuerto en su casa. pues, Yo, así no yo van a- quiero uno ahí en la Libertad para que me quede No, cerca hombre, de mi casa. pero véanlo de la siguiente Oiga, manera, oiga, porque hay un área de influencia. ciencia básica. ¿Y cuál No es la solo que declaren distancia? internacional, no necesitas un aeropuerto como Comalapa. Sí. No solo que se declare internacional. La pista, el Papalón, pues es un aeropuerto Y internacional. que todos los migueleños se vengan en Va, ese avión, porque pero- si imagínese que me tengo que venir yo desde allá de regreso. No, pero vaya, Bueno, pero con el tema del tren, que del es un- tren, que es una alternativa, es una San Miguel modalidad de Island. transporte. ¿Sabes cuál es lo más delicado en ese tipo de modalidad? El derecho de vía. Y en este país fue tan Sí. estúpida la palabra que se donaron los derechos de vía de Se este regalaron. país, por Dios santo, se regalaron. Si antes el tren venía de Acajutla a San Ah, Salvador, claro. toda esa vía Pero fue eso donada. Eso fue una maquinación, Pero hombre. cuando vos sabes ¿Y quiénes que el que costo- van a brincar ahora? Los transportistas, grandes lo- transportistas. los costos están en el derecho de vía. Muy bien. Mira, ¿Me entendés? los Entonces, tres proyectos te van a generar deuda. Que no me vengan a decir a mí que los vamos a hacer de gratis. bueno, a menos que vamos- estructuren una El derecho de una villa, ¿cuánto forma. va a costar? ¿Ah? Millones. 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 ¿Cómo derecho de vía? El río va donde van los rieles. No, hombre, y ya nos donaron estos gentiles.